Bienvenidos a The Debate. Hoy vamos a meternos en un tema que la verdad está en boca de todos: la conexión entre mover el cuerpo y cómo funciona nuestra mente. Hay cada vez más evidencia que nos dice que la actividad física no solo es buena para la salud, sino que, que podría ser clave para el desarrollo cognitivo y emocional. Hoy, basándonos en el material de origen, vamos a explorar esa conexión profunda. Y la pregunta que va a guiar nuestra conversación es bastante directa. ¿Cómo funciona exactamente esto? Es decir, ¿cuál es el mecanismo principal por el cual el movimiento nos ayuda a aprender mejor y a regular nuestras emociones? Porque, creo que todos estamos de acuerdo en que funciona, pero el por qué es donde se pone interesante. Exacto. Desde mi perspectiva, el impacto más poderoso es directo, casi como una inyección de energía para el cerebro. Yo sostengo que la actividad física optimiza la maquinaria cerebral a un nivel químico y estructural. Es como si le hiciéramos una puesta a punto a nuestro hardware, potenciando sobre todo nuestras funciones ejecutivas. Y ahí es donde yo veo las cosas un poco diferente. Si bien no niego esos efectos neurobiológicos, para mí son solo una parte de la historia. Yo voy a argumentar que el verdadero beneficio viene de algo que llamamos cognición corporeizada. La idea es que el movimiento no es solo un catalizador para pensar, sino que el movimiento es una forma de pensar, de aprender y de sentir. Mi argumento central se basa en que la neurociencia nos da pruebas contundentes, casi irrefutables, del impacto fisiológico del ejercicio en el cerebro. No es una teoría, es algo que podemos medir. Mira, los estudios que tenemos a mano muestran que la actividad física puede potenciar las funciones ejecutivas, que son, para que nos entendamos, como el director general de nuestro cerebro, entre un 20 y un 30%. Es una mejora enorme. Y la concentración puede aumentar hasta en un 20%. Esto no es magia, ocurre porque al movernos, el cerebro recibe más oxígeno, como si abriéramos las ventanas de una habitación cerrada. Pero lo más fascinante es que se fortalece la plasticidad cerebral. Esto significa que las conexiones entre nuestras neuronas se vuelven más fuertes y rápidas. O sea, es como si pasáramos de una conexión a Internet lenta a una de fibra óptica. Además, está el cóctel químico. El ejercicio libera neurotransmisores como la dopamina, que no es solo la molécula del placer. En el aprendizaje funciona como el botón de guardar. Cuando sentimos esa satisfacción después de un juego, la dopamina le dice a nuestro cerebro: «Oye, esto es importante, recuérdalo». Por eso el movimiento es, en esencia, el mejor combustible que podemos darle a nuestro cerebro para que la maquinaria del aprendizaje funcione a pleno rendimiento. Yo, en cambio, parto de la idea de que ver el cuerpo solo como una gasolinera para el cerebro es una visión muy limitada. Es una herencia de la vieja idea de que la mente está aquí arriba, en la cabeza, y el cuerpo es solo el vehículo que la transporta. La perspectiva de la cognición corporeizada, o encarnada como también se le llama, le da la vuelta a esa idea. Postula que la mente y el pensamiento no son algo que ocurre dentro del cráneo, sino que emergen de la interacción del cuerpo con el mundo. Como dicen Foglia y Wilson en el material, el cuerpo intrínsecamente restringe, regula y configura la naturaleza de la actividad mental, lo que significa, en palabras sencillas, que pensamos con y a través del cuerpo. Por eso, el beneficio real no está en cualquier movimiento, como correr en una cinta sin pensar. Está en la actividad con propósito, que es cognitiva por naturaleza. El aprendizaje ocurre durante la acción. Pensemos en el ejemplo del material sobre el teatro físico para enseñar conceptos de física. Los estudiantes no corren un rato para preparar su cerebro y luego sentarse a escuchar sobre la inercia. No. Ellos se convierten en los objetos, sienten la inercia en sus propios cuerpos, experimentan la fuerza. Su cuerpo se transforma en un laboratorio viviente. El aprendizaje no es algo abstracto que pasa después, es una experiencia vivida, situada en ese momento. Por eso, mi argumento es que el movimiento no solo prepara el cerebro, sino que es una forma de cognición en sí misma. Lo que dices sobre el teatro y la física me parece clave, pero creo que lo podemos interpretar desde mi perspectiva. Francisco Mora, un referente en neuroeducación, dice que la emoción es la puerta al aprendizaje. Sin emoción no hay curiosidad, no hay atención y, por lo tanto, no hay aprendizaje significativo.
Y aquí es donde la actividad física es una herramienta increíblemente eficaz. ¿Por qué? Porque genera estados emocionales positivos de forma casi automática. Cuando nos movemos, liberamos endorfinas y dopamina, lo que nos da esa sensación de bienestar, de alegría. Nuestro cerebro tiene una parte, la amígdala, que funciona como un marcador fluorescente. Cuando experimentamos esa emoción positiva, la amígdala subraya esa experiencia y le dice al hipocampo, nuestro centro de memoria, ojo, esto es importante, guárdalo bien. Es un mecanismo neuroquímico muy claro y directo. La emoción positiva fija el recuerdo. El aprendizaje en esa clase de teatro es tan potente porque es divertido, es emocionante. Te sigo perfectamente en la importancia de la emoción, pero creo que nos quedamos cortos si solo hablamos de generar emociones positivas para fijar recuerdos. El verdadero valor de una buena educación física o de cualquier práctica de movimiento consciente es que se convierte en un auténtico gimnasio emocional. Permite a los estudiantes vivir y, sobre todo, gestionar un abanico enorme de emociones. Claro que está la satisfacción de lograr algo, pero también está la frustración de equivocarse, la rabia de perder, la ansiedad antes de un desafío, la alegría de colaborar en equipo. Es un entrenamiento para la vida real, en tiempo real. Y esto me lleva a un concepto que es fundamental para entender esto: la interocepción. Explícanos un poco más qué es la interocepción. Claro. La interocepción no es más que la capacidad de sentir lo que pasa dentro de tu cuerpo. Es darte cuenta de cómo late tu corazón, del ritmo de tu respiración, de si tienes los músculos tensos o relajados. Es como un sexto sentido interno que nos da la información cruda de nuestras emociones. Para poder regular una emoción, primero tienes que sentirla en el cuerpo. Si no te das cuenta de que tu corazón se acelera y tu respiración se acorta, ¿cómo vas a calmar tu ansiedad? Esa habilidad no se cultiva simplemente con actividad física general que produce bienestar, sino con prácticas de movimiento consciente que nos invitan a poner la atención en esa experiencia corporal interna. Es aprender a escuchar a tu propio cuerpo. Esa distinción que haces es importante, pero, aunque acepto el valor de la interocepción para la gestión emocional, sigo creyendo que la función principal del movimiento en el ámbito académico es preparar el cerebro para aprender contenidos que no son necesariamente físicos, ¿sabes? Como las matemáticas o la historia. Imagínalo como arar la tierra antes de sembrar. El ejercicio prepara el terreno cerebral para que la semilla del conocimiento que viene después, en el aula, germine mejor y crezca más fuerte. La mayor oxigenación y el fortalecimiento de las conexiones neuronales crean las condiciones biológicas perfectas. La evidencia nos muestra que la sincronización entre movimiento y aprendizaje activa la corteza prefrontal. Y esta área es crucial, porque es la que nos permite prestar atención, no distraernos y mantener información en la mente, lo que llamamos memoria de trabajo. Por lo tanto, la actividad física pone al cerebro en el estado ideal para absorber y procesar nueva información abstracta de manera mucho más eficiente. Entiendo la metáfora de arar la tierra, es muy potente, pero me sigue pareciendo que mantiene esa separación entre cuerpo y mente, como si fueran dos cosas distintas. Y si algo nos enseñan las nuevas ciencias cognitivas es que esa separación es una ilusión. Hay un paradigma conocido como la cognición 4E que lo explica muy bien. A ver, desglosa eso de la cognición 4E. Es muy sencillo. Se le llama 4E, por las iniciales de sus 4 pilares en inglés. La cognición es, primero, corporizada, embodied, porque pensamos con el cuerpo, no solo con el cerebro. Segundo es situada, embedded, porque siempre ocurre en un contexto, en un entorno real, no en un vacío. Tercero es extendida, extended, porque a menudo usamos herramientas externas para pensar, como un lápiz, una calculadora o el propio entorno. Y cuarto, y para mí la más importante, es enactiva, enactive, lo que significa que el conocimiento se crea a través de la acción, de la interacción con el mundo. Cuando un niño aprende a través del juego, no se está preparando para aprender, como tú dices, está aprendiendo en ese mismo instante. Está construyendo esquemas mentales, resolviendo problemas, negociando con otros en un contexto real. El juego, como dice el material, es el disfraz del aprendizaje, no es el calentamiento, es el partido en sí. El pensamiento emerge de la acción, no es algo que viene después. Ok, acepto tu punto.
En tareas que son intrínsecamente motoras, como puede ser, no sé, atarse los cordones o aprender a ir en bicicleta, la acción y el aprendizaje son inseparables. Ahí, la cognición en activa tiene todo el sentido. Pero mi pregunta es, ¿cómo se aplica eso a aprender algo puramente abstracto, como la Revolución Francesa o las ecuaciones de segundo grado? En esos casos, sigo convencida de que una buena sesión de actividad física antes de la clase de historia es lo que realmente marca la diferencia, precisamente por ese efecto de puesta a punto neuroquímico del que hablaba, que prepara al cerebro para un aprendizaje que no es corporal. Es que incluso ahí podemos corporeizar el aprendizaje. No tenemos por qué aceptar que aprender historia es algo que solo ocurre sentados en una silla. Imagina a los estudiantes recreando una línea de tiempo en el suelo del gimnasio, moviéndose físicamente de un evento a otro, o representando un debate de la Asamblea Nacional Francesa, adoptando posturas y gestos. Al hacer eso, el aprendizaje se ancla en el cuerpo, en el espacio, en la experiencia. Se vuelve memorable de una forma que la simple lectura nunca podría conseguir. La acción no es solo una preparación, puede ser la herramienta pedagógica misma, incluso para los temas más abstractos. El cuerpo se convierte en un mapa para el conocimiento. Entiendo el valor pedagógico de lo que planteas, pero déjame volver a la biología, porque creo que ahí está la base. Los estudios citados en el material que usan herramientas objetivas como el cuestionario PAC-C para medir la actividad física muestran una correlación directa y medible. A mayor nivel de actividad física, mejor rendimiento en las funciones ejecutivas. El efecto es cuantificable y parece estar ligado a la intensidad y la frecuencia del movimiento. Y hay más. Incluso estímulos que no son motores, como escuchar música a un ritmo de 60 pulsaciones por minuto, han demostrado que pueden potenciar la concentración. ¿Qué nos dice esto? Que la clave podría estar en la estimulación que provoca respuestas neurobiológicas beneficiosas, más que en la complejidad cognitiva o la intención pedagógica de la tarea en sí. Ahí tengo que discrepar. Reducirlo todo al nivel de actividad o a un estímulo rítmico me parece que ignora el factor más importante, la calidad y la intención. Un cuestionario como el PAC-C mide cantidad, sí, pero no nos dice nada sobre la calidad de ese movimiento. Nos dice si el niño estaba jugando libremente, siguiendo instrucciones, aprendiendo una habilidad nueva o simplemente corriendo en círculos. No es lo mismo una coreografía de baile, que exige memoria, ritmo, coordinación y atención al detalle, que una clase de gimnasia basada en la imitación de movimientos repetitivos. Y aquí, el rol del docente es absolutamente fundamental. No puede ser un mero activador físico, cuyo objetivo es subir las pulsaciones de los alumnos. Debe ser un diseñador de experiencias de aprendizaje motriz que sean inclusivas, creativas, que planteen retos cognitivos y que sean emocionalmente estimulantes. Es el diseño pedagógico lo que convierte el movimiento en una herramienta educativa poderosa, no solo el efecto fisiológico bruto. Lo veo como capas. El diseño es la guinda del pastel, una guinda muy importante, sin duda. Pero el pastel, la base de todo, es la respuesta fisiológica. Sin el aumento del flujo sanguíneo al cerebro, sin ese baño de dopamina y endorfinas, sin la creación de nuevas conexiones neuronales, el mejor diseño pedagógico del mundo tendría un efecto mucho más limitado. La biología es la plataforma sobre la que se construye todo lo demás. No podemos ignorar el hardware. Yo no digo que lo ignoremos. Digo que hardware y software son inseparables. No es uno primero y el otro después. Es una simbiosis. El diseño pedagógico intencional es lo que dirige y amplifica esos efectos biológicos hacia un objetivo de aprendizaje específico. Es lo que le da sentido. Una cosa es tener el cerebro listo para aprender y otra muy distinta es saber qué hacer con esa oportunidad. Ahí es donde entra la pedagogía del movimiento. El movimiento con intención no solo prepara el cerebro, sino que lo moldea de una forma que es específica. Para resumir mi posición, los beneficios cognitivos de la actividad física están firmemente anclados en sus efectos neurobiológicos directos. El movimiento actúa como un catalizador universal que optimiza el cerebro. El aumento de la plasticidad, la mayor oxigenación y la liberación de neurotransmisores crean un cerebro más eficiente, más receptivo y, en definitiva, mejor preparado para los desafíos del aprendizaje, sea cual sea. Y yo, para cerrar,
reitero mi idea de que, aunque esos mecanismos fisiológicos son una pieza importante del puzzle, la explicación más completa y profunda la encontramos en la cognición corporeizada. El movimiento no es solo un precursor del aprendizaje, es el acto de aprender en sí mismo. Es una forma de pensamiento que emerge de la interacción de nuestro cuerpo con el mundo. Y la calidad de ese aprendizaje no depende solo de cuánto nos movemos, sino del diseño intencional de experiencias que integren de forma inseparable lo cognitivo, lo emocional y lo físico. A pesar de que discutimos sobre el mecanismo principal, creo que hay algo en lo que estamos completamente de acuerdo. La necesidad urgente de integrar más y mejor la actividad física en todos los entornos educativos. La evidencia de la profunda conexión entre el cuerpo y el cerebro es, la miremos desde el ángulo que la miremos, abrumadora. Totalmente de acuerdo. Y quizá la conclusión es que no tenemos por qué elegir. Explorar estas distintas perspectivas, desde la neurobiología más pura hasta la cognición situada, nos ofrece un marco de análisis mucho más rico. Nos muestra que para entender la mente en movimiento, necesitamos ver tanto al motor como el mapa. Y eso nos invita a seguir profundizando en el material para mejorar la forma en que enseñamos y aprendemos.